encuadres y metadebate. ¿Qué es el metadebate? Primero voy a aclarar que absolutamente todo lo que hay acá es mi creación intelectual y mis propuestas teóricas sobre qué es lo que implica el metadebate y los encuadres en Parlamentario Británico. Claramente estoy inspirado en talleres que he visto en algún momento, pero no recuerdo el nombre de nadie de esos talleres, y de gente que me ha enseñado y tampoco recuerdo el nombre de nadie. Entonces, igual tienen completa libertad para hacer absolutamente lo que quieran con este material y no darme crédito de absolutamente nada. De todas formas, es irrelevante. Para entender primero el metadebate, tenemos que entender qué es debate básico. Debate básico es el análisis de plausibilidad, por qué es algo cierto, y el análisis de relevancia, por qué algo es importante. A partir de tener claro el debate básico, es decir, tener una capacidad fuerte para determinar dentro de una ronda cuándo es que algo está correctamente bien probado y a qué nivel está probado, y saber cuándo algo es relevante en una ronda y qué tan relevante es en la ronda y qué tan relevante es en comparación con otras cosas que son igualmente relevantes, aunque no relevantes en el mismo grado. Una vez entiendes eso, puedes pasar a trabajar metadebate. Las preguntas que se responden dentro del debate básico es: ¿por qué es esto cierto? ¿Por qué es esto importante? ¿Qué tan bien probado está este argumento? ¿Qué tan bien desarrollado está este impacto? ¿Qué tan importante es esto en la ronda? Una vez que tienes muy claro el nivel de relevancia que tiene algo en la ronda, el nivel de análisis que tiene un argumento en la ronda, recién puedes empezar a comprender lo que es el metadebate. ¿Qué es entonces el metadebate? El metadebate, y lo voy a leer tal cual, es el análisis de la interacción de los argumentos brindado por los equipos en función de qué tan bien desarrollados estén esos argumentos. Es decir, primero tienes que ser capaz de entender debate básico, porque si no, no vas a poder tener las herramientas necesarias para hacer metadebate. En función del debate básico es que nos hacemos preguntas luego más complejas. ¿Por qué están interactuando los argumentos de primer gobierno con primera oposición? ¿Cuál es la carga de prueba de cada equipo dentro del debate? ¿El equipo de baja de gobierno cumplió su carga de prueba? ¿En qué medida, es decir, qué tan bien cumplió su carga de prueba el equipo de baja de gobierno? Y digo baja de gobierno como un ejemplo. ¿Qué debe de ser cierto para que el caso de baja de gobierno funcione? ¿Cuál es el nivel de engagement que tiene el equipo de baja de gobierno con el resto de equipos? O en general, ¿cuál es el nivel de engagement que tienen todos los equipos dentro de la ronda? Como pueden ver, las preguntas de metadebate son preguntas que ya no se quedan en el nivel básico del análisis de los argumentos, sino se hacen preguntas sobre cómo están interactuando esos argumentos una vez que entendemos qué tan bien probados y qué tan relevantes son esos argumentos dentro de la ronda. También dentro del metadebate está el análisis de las cargas de prueba y también el análisis de la relación que tiene el engagement con qué tan relevante es ese equipo dentro de la ronda y cómo puede afectar eso la relevancia de sus argumentos en general. Para entender a profundidad el metadebate, también tenemos que entender primero los conceptos que lo componen. Uno de esos conceptos básicos son las cargas de prueba. Yo divido las cargas de prueba de dos formas distintas. Por un lado tenemos las cargas de prueba macro, que responden a lo que en términos generales tienes que hacer, es decir, lo que debo de hacer para ganar el debate en términos generales. Puede ser un poco más específico, pero es básicamente lo que te pide la moción que defiendas. Esa sería tu carga de prueba general. La carga de prueba general se compone luego de cargas de prueba micro. Básicamente, las cargas de prueba micro es aquello que debo de probar para que cualquier afirmación que haga dentro de un debate sea cierta, o los argumentos, y es importante que tengan en cuenta que todos los argumentos e impactos tienen cargas de prueba micro. Algunas cargas de prueba son tan sencillas o tan obvias que ni siquiera son necesarias de ser explícitamente mencionadas o probadas, porque son cosas que cualquier persona razonable consideraría que es cierto. Pero cualquier afirmación tiene una carga de prueba detrás. Puedes seguir infinitamente buscando las cargas de prueba de cualquier afirmación, bajo la misma lógica que podrías infinitamente seguir preguntándote con cualquier afirmación que hagas en la ronda: ¿por qué es esto cierto? ¿Por qué es esto cierto? ¿Por qué es esto cierto? Pero hay un punto en el que ya no vale la pena seguir preguntándotelo porque es completamente obvio y nadie lo pondría en duda. Las cargas de prueba en el debate
se van modificando con respecto a lo que otros equipos consigan probar como importante y como relevante, y qué tanto consiguen probarlo como cierto y como relevante. Lo que ocurra en el debate va a modificar lo que tú tienes que probar en la ronda. Por eso mismo es que las cargas de prueba se van maleando dependiendo de qué es lo que esté pasando en el debate. Una cosa importante es que los equipos pueden asumir cargas de prueba más allá de lo mínimo indispensable que sería necesario para que su argumento esté bien probado o para que su impacto esté bien probado. ¿Por qué alguien haría esto? Por dos ideas principales. La primera es que si eres cámara alta, esta es una buena forma de cubrir más terreno para quitarle espacio a tu baja para que extienda. Y también, si eres un equipo en cualquier posición que estés, que sientes que ya estás ganando, es una manera de aumentar el margen de diferencia por el cual estás ganando el resto de equipos, y esto puede significar que sacas más puntos de orador, dejando de lado el hecho de que los puntos de orador son insignificantes. La enorme mayoría de argumentos e impactos en parlamentario británico no tienen cargas de prueba binaria. Por cargas de prueba binaria me refiero a que no funcionan como esto está aprobado, esto no está aprobado, la carga de prueba está cumplida, la carga de prueba no está cumplida. La manera en la que funcionan es con una escala de grises, con matices. Es decir, esto está probado hasta cierto punto y es así como un juez también debe valorarlo en el momento de juzgarlo. Es importante que entiendan este concepto. Las cosas no son binarias casi en ningún escenario. Sin embargo, hay escenarios donde los argumentos y los impactos, las caracterizaciones, sí son binarias, donde la carga de prueba que tiene ese argumento es necesariamente o algo que ocurre o algo que no ocurre. Un ejemplo muy sencillo es, si tu argumento es sobre si la gente muere o no muere, eh, no hay un estado medio entre estar muerto o no estar muerto. Estar enfermo no es estar muerto, es estar vivo. Por definición, si tu impacto es la muerte de gente y el argumento que estás haciendo es la muerte de gente, la carga de prueba es está muerto, sí o no. Eso solamente tiene una respuesta binaria. Obviamente, uno, si es inteligente y si es hábil, podría tratar de matizar el impacto y que no sea si alguien está muerto o no, sino volverlo un impacto más sutil, que sea sobre qué tan afectada está esa persona, para que ya no esté trabajando con una carga de prueba que es sí o no, sino qué tan afectada está esa persona, qué tan bien se encuentra su salud. Esa es una forma para que se den cuenta que si en algún momento tienen una carga de prueba que es binaria, es decir, si en algún momento están en una situación donde sí o sí tienen que probar algo de manera absoluta, traten de darse cuenta si no pueden matizarlo para que no tengan que asumir una carga de prueba tan grande. Vamos a poner un ejemplo. Esta cámara prefiere un mundo donde se espere que todas las relaciones amistosas y románticas sean temporales. Voy a presentarles un análisis en el que van a ver un desglose de cargas de prueba tanto para la Cámara de Gobierno como para la Cámara de Oposición, principalmente las cargas de prueba que asumirían los equipos en cámaras altas. Problemas de almacenamento? Com o WinRAR, comprime Y organiza em segundos. Descarga-lo grátis hoy. WinRAR, eu herói tus arquivos. Que esto es mucho texto. Pero espérense y yo lo explico. Es bastante sencillo. Dense cuenta que lo único que hay acá es, por el lado izquierdo, el desglose de las cargas de prueba que hace un equipo de gobierno y las cargas de oposición que hace el equipo de oposición, valga la redundancia, para llegar a partir de las cargas de prueba a analizar qué es aquello que tienen que probar dentro de la ronda. Así que voy a poner los ejemplos. Gobierno, en la moción que estábamos viendo, tiene que demostrar que el mundo sería mejor si se esperara que todas las relaciones amistosas y románticas son temporales. Por lo tanto, lo que tienen que probar es que existe un beneficio exclusivo de que se espere que todas las relaciones amistosas y románticas sean temporales y que ese beneficio exclusivo supere aquellos perjuicios exclusivos que se puedan generar por el hecho de que se crea que todas las relaciones amistosas y románticas son temporales. Acá hay mucho texto y es a propósito. No es necesario hacer un desglose tan explícito de estas cosas en el mismo debate, pero esta es la manera en la que pueden ver esta es la forma en la que pueden ver de la manera más gráfica posible cuál es el proceso completo que se debería seguir para entender teóricamente cómo funcionan las cargas de prueba. Entonces,
Sobre esta primera afirmación vamos a ir desglosando otras cargas de prueba más pequeñas. Las personas sufrirán menos cuando sus relaciones acaben. Para probar eso, tienes que demostrar que probablemente las relaciones van a acabar y que las personas van a sufrir menos cuando esas relaciones acaben. Ambas cosas tienen que ser ciertas para cumplir la carga de prueba de la afirmación las personas sufrirán menos cuando sus relaciones acaben. Y miren, lo siguiente es, existe un perjuicio exclusivo de que se crea que todas las relaciones amistosas y románticas serán para siempre, que justifica que necesariamente tenga que creer que que serán temporales. Es decir, aquí estoy planteando buscar otra idea dentro de la ronda que sea enfocada desde el lado contrario, ya no desde el beneficio exclusivo, sino desde el perjuicio exclusivo y cómo a partir del perjuicio exclusivo puedo sacar ideas a favor de lo que tengo que demostrar en el lado del gobierno. En este caso es, las personas sufren mucho cuando sus relaciones acaban porque, porque si creen que iba a durar para siempre, su expectativa era que no iba a acabar y como muy probablemente la relación va a acabar, va a terminar sufriendo mucho si tiene esa creencia. Evidentemente, estas son todas las cosas que tienen que estar probadas, que las relaciones probablemente van a acabar, que las personas van a sufrir mucho cuando esa relación que creían que nunca iba a acabar, en efecto acabe, que las personas tenían la creencia que sus relaciones iban a durar para siempre. En este caso, eso es una carga de prueba que ya está, por así decirlo, asumida como cierta dentro del debate, porque es justamente lo que propone la moción, que asumas la moción. En este caso es como el fiat de la moción. En este caso, el gobierno tiene esta carga de prueba ya directamente cubierta porque es el fiat que le está otorgando la moción. No voy a leer todo lo demás, porque creo que se puede entender por sí mismo. Es suficientemente claro, solamente lo leen, entienden el desglose completo de cómo he trabajado cargas de prueba más grandes y las cargas de prueba más pequeñas que deben de estar probadas para que la carga de prueba grande esté demostrada. No es necesario que hagan un proceso así de grande todo el rato, más bien no lo recomiendo. Este es solamente un ejemplo para que vean cómo poniendo todo el texto posible, es decir, evitando asumir pasos, haciendo el desarrollo completo de las cargas de prueba, cómo es que se permite observar la lógica detrás de cómo es que probamos los argumentos en parlamentario británico y cuándo consideramos que un argumento es suficientemente bien probado. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá, las personas sufrirán menos cuando sus relaciones acaben, necesariamente tiene que estar probado que las relaciones probablemente van a acabar y que las personas van a sufrir menos. Basta que una de estas dos cosas no esté probada para que la afirmación, las personas sufrirán menos cuando acaban sus relaciones, no esté probado. Con el ejemplo claro de cómo se trabajan las cargas de prueba en general dentro de una moción, ahora podemos pasar a ver cómo se trabajan las cargas de prueba específicamente en cámaras bajas. Las cámaras bajas tienen inicialmente las mismas cargas de prueba que la cámara alta, es decir, justificar por qué su caso tiene motivos exclusivos por los cuales sería mejor el mundo desde su lado que desde el lado de cualquiera de otros equipos del debate. Sin embargo, la cámara baja tiene por obligación una carga de prueba adicional que no tiene la cámara alta, y esta la tiene por formato. Las cámaras bajas tienen más tiempo, a diferencia que las cámaras altas, y en consecuencia se les da una carga de prueba adicional, también porque han tenido el tiempo de escuchar un debate que ya ocurrió y por lo tanto tienen la posibilidad de interactuar, no en un debate que empieza desde la nada, sino un debate que ya ha iniciado. Tienen la carga de prueba adicional de explicar por qué su caso es mejor que el de su alta, y tienen la obligación de cumplir esta carga de prueba. No necesariamente tiene que ser explícito, pero casi siempre es mejor que sea explícito. Es decir, se puede cumplir la carga de prueba de justificar por qué tu caso es mejor que el de tu cámara alta sin explícitamente ser una ponderación. Sin embargo, esto casi que solo va a ocurrir en debates de bajo nivel, en debates de nivel medio y en debates de nivel alto. Prácticamente siempre vas a verte obligado a hacer una ponderación con tu cámara alta, a menos que tu cámara alta, por motivos desconocidos, lo haya hecho terrible. Además de las cargas de pruebas obligatorias, existen las cargas de pruebas circunstanciales que van a depender, por eso son circunstanciales, de qué es lo que ocurra en el debate. Por ejemplo,
tienes la carga de prueba de terminar de demostrar aquellas cosas que tu alta no terminó de probar bien. Si es que quieres hacer una extensión de análisis, puedes tratar de hacer un wash, es decir, tratar de explicar por qué existe un punto no resuelto en el debate que implica que los impactos mencionados o que sean relacionados a ese punto en el debate de cámaras altas tengan poco peso. También podrías terminar de analizar la plausibilidad de un argumento, la misma idea que la extensión de análisis. Podrías probar las cargas de prueba eh, que la bancada contraria correctamente le ha asignado a tu cámara alta. Es común que los equipos de oposición, por ejemplo, si es baja de gobierno, a tu cámara alta le denuncien o le denoten que hay varios errores en su caso. Tú, como cámara baja de gobierno, puedes entrar al debate solucionando esos problemas que válidamente los equipos contrarios le han señalado a tu alta. Y eso sería una manera válida de cubrir una carga de prueba circunstancial que podría hacerte ganar el debate porque podría permitirte ponderarte por encima de tu cámara alta. También en las extensiones de baja más clásicas, que son las extensiones completamente nuevas, es decir, que no guardan ninguna relación directa con el caso de su cámara alta, existe la posibilidad, bueno, mejor dicho, tienes la obligación completa de justificar por qué aquel contexto nuevo del debate o cualquier actor nuevo en el que estás tratando de impactar el debate es en efecto lo más importante de la ronda. Ahora sí podemos hablar propiamente de los encuadres, que es la parte más divertida. El encuadre es el proceso de justificar por qué tu carga de prueba es en efecto tu carga de prueba y no otra. Dicho de otra manera, es el proceso de justificar qué es lo que tienes que probar en el debate y por qué lo que tú dices que tienes que probar en el debate para ganar es en efecto lo que tienes que probar en el debate para ganar. Aquí hay 4 ideas principales sobre los encuadres que tienen que quedar clarísimas. Lo primero es que el encuadre, al menos de la forma en la que yo lo estoy trabajando, no es lo mismo que el framing ni la caracterización. El framing y la caracterización es el análisis que permite dar contexto o darle credibilidad a un escenario que estás tratando de construir. Por ejemplo, estás tratando de contextualizar que la Iglesia Católica ya no es tan dogmática y cerrada con la comunidad LGBT. Eso no es un encuadre, eso es una caracterización. Los encuadres son parte del metadebate, las caracterizaciones son partes del análisis del debate básico. En el encuadre también se pueden delimitar las cargas de prueba de los otros equipos de la ronda, es decir, de manera coherente con lo que tú dices que es lo que tienes que probar en la ronda para ganar, también puedes analizar qué es lo que los otros equipos en correspondencia deberían de hacer para ganarte la ronda. No significa que puedes arbitrariamente asignarle a otros equipos qué es lo que tienen que probar, sino que tienes que demostrar por qué es eso lo que tienen que probar para ganar. El desencuadre es básicamente demostrar por qué el encuadre de otro equipo está mal. Y el reencuadre es volver a hacer un encuadre cuando ya otro equipo previamente hizo uno. Lógicamente, antes de hacer un reencuadre, primero debes hacer un desencuadre. Hablemos de los encuadres en cámaras altas. Los encuadres en cámaras altas se hacen las preguntas con respecto a qué es lo que debe de pasar en la ronda, es decir, tratan de direccionar qué va a ocurrir en la ronda, son prospectivos, buscan controlar cómo va a ocurrir el debate, es decir, principalmente se centran en imponer cargas de prueba a los otros equipos y a sí mismos. Aclaro de nuevo, cuando hablo de la imposición de cargas de prueba, no estoy hablando de la imposición arbitraria de lo que te dé la gana, de lo que otros equipos tienen que probar, es analizar y probar con lógica porque otros equipos tienen que hacer lo que tú dices que ellos tienen que hacer. La estructura básica del encuadre de cámaras altas suele ser el siguiente. Primero, mencionas qué es lo que tienes que probar para ganar, es decir, explícitamente anuncias tu carga de prueba. Luego explicas por qué es cierto que eso es lo que tienes que probar para ganar. Es decir, demuestras tu carga de prueba, la analizas. Y tercero, que no es completamente necesario, pero es una recomendación personal, que debes de probar, que deben de probar los equipos contrarios para ganar, es decir, asignarle cargas de prueba a los otros equipos.
Y esto lo recomiendo porque te da control en el debate como cámara alta, que es algo que es especialmente importante mientras más alto consigas avanzar dentro del Parlamento británico, porque es muy común que los equipos en cámaras bajas tiendan a darle poco crédito a los equipos en cámaras altas y que los jueces tengan a darle poco crédito a los equipos en cámaras altas en nuestro circuito. Por lo tanto, con los encuadres tienes mucha más capacidad de control para no quedarte fuera de la ronda y para que todos tengan que debatir en tus términos y en consecuencia aumenta tus probabilidades de ganar el debate. Los encuadres en cámara baja generalmente son, o mejor dicho, son necesariamente análisis sobre qué es lo que ha ocurrido en el debate y en función de lo que ha ocurrido en el debate, qué debo hacer yo para ganar. Es decir, te haces preguntas como qué es lo que realmente han terminado probando los equipos y en base a eso, qué debo de hacer yo para ganarle a esos equipos. Es importante que se den cuenta que las cámaras bajas también pueden asignarle cargas de prueba a los otros equipos si es que correctamente reencuadran la ronda o si no existe un encuadre explícito en la ronda, porque siempre existe, es decir, todos los equipos tienen asignadas cargas de prueba en la ronda, todos los equipos están jugando dentro de un encuadre, así el encuadre no haya sido explícitamente propuesto por ningún equipo. Pero evidentemente cuando ningún equipo explícitamente propone un encuadre, hace mucho más fácil que otro equipo entre y pruebe su encuadre de manera más fácil, porque el encuadre que es implícito no tiene defensa, no hay una justificación detrás de ese encuadre y es fácil desencuadrarlo. Aquí estoy siendo muy específico con los términos que estoy usando y me estoy guiando de las definiciones que presenté aquí. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que un encuadre esté bien probado? Son dos cosas. Lo primero es que lo que se dice dentro del encuadre debe de ser cierto. Es decir, si tu encuadre presupone que un equipo dijo A, ese equipo tiene que realmente haber dicho A. Si estás mintiendo o si no has sido preciso, tu encuadre es falso. Si el encuadre que estás mencionando tiene una lógica que no tiene sentido, el encuadre también es falso. Estas son las dos formas en las que se ataca el encuadre de alguien más. Es decir, se puede atacar el encuadre de otro equipo o bien probando porque su lógica no funciona, incluso aunque las cosas que haya dicho sobre el debate sean ciertas, o puedes atacar un encuadre demostrando cómo es que han mentido acerca del debate, aunque la lógica de ese encuadre sea cierto. Es importante darse cuenta que no siempre es necesario encuadrar y no siempre vale la pena. Personalmente creo que es una herramienta muy poderosa que conforme más avances y más nivel tienes, más útil y necesario se vuelve, pero que es complicada, es bastante avanzada. Y si no lo dominas bien, podría terminar generándote más dificultades y problemas que beneficios en el proceso de ir mejorando en debate. Es decir, no es algo que automáticamente recomiende para una persona que está empezando o para una persona que quiere progresivamente subir su nivel. No creo que la mejor idea sea empezar a hacer encuadres en todo momento. Únicamente si es que quieres practicarlo, bueno, sí, asume el hecho de que probablemente vas a perder un montón por estar practicándolo, pero ten en cuenta que si tu objetivo es ganar, no necesariamente el encuadre va a ser lo que más valga la pena. Lo primero es que no suele ser necesario siempre hacer un encuadre profundo en cámaras altas cuando el debate es muy obvio o cuando el debate es muy simple. En nociones que no son particularmente complejas, es bastante claro lo que las cámaras altas tienen que hacer y presentar un encuadre o tratar de hacer algo complejo suele sencillamente hacer que no te centres en analizar los argumentos, porque no estás probando propiamente argumentos en el encuadre, que es metadebate. Los argumentos están probados dentro de lo que yo he explicado que es debate básico. Tienen que considerar si otro equipo ya presentó un encuadre y si consideran que el encuadre de otro equipo es razonable, que pueden jugar dentro de ese encuadre, pues se pueden ahorrar el tiempo de presentar su propio encuadre, solo jueguen dentro de los términos de alguien más si creen que pueden ganar dentro de esos términos. Es importante que tengan en consideración que los encuadres suelen tomar una cantidad considerable de tiempo del discurso. Entonces tienen que evaluar si vale la pena hacer el encuadre, porque
si es que van a hacer el encuadre, tienen que hacerlo bien. No pueden solo decir, esto es lo que quiero probar o lo que tengo que probar. Tienen que probar porque eso es lo que tienen que probar. Un truco básico, un consejo para reconocer cuál sería tu carga de la prueba en base a el encuadre que está trabajando otro equipo, es negar su carga de la prueba. Si el otro equipo dice, tengo que probar que el gobierno de Perú es ineficiente, si tú eres la oposición de ese equipo, tendrías que probar que el gobierno de Perú es eficiente. Es bastante sencillo, la negación de la carga de prueba de ellos. Vamos a ver varios encuadres y desencuadres que son típicos. Wash. Este es muy clásico. El wash es básicamente simetrizar una ronda. O sea, la forma correcta de hacer un wash es explicar en primer lugar qué es aquello en el debate que consideras que es un wash. Es decir, qué es aquello en el debate que consideras que es como un empate técnico. Los wash pueden entrar en dos términos. Puede haber un wash total, que significa que básicamente ambos equipos han dado motivos igualmente fuertes e igualmente válidos por los que ninguno de los dos está ganando el punto de choque que se está disputando, y en consecuencia ese punto básicamente se vuelve irrelevante para esos dos equipos porque ninguno de los dos lo ha ganado. Otra forma o otra estrategia que suele ser más común en los washes es explicar por qué ninguno de los equipos está ganando con diferencia el punto de choque, motivo por el cual el equipo que lo está ganando por un margen tan pequeño que el impacto que tiene esa diferencia pequeña por la que está ganando no hace un cambio muy diferente en el debate. Es decir, no es un margen de diferencia lo suficientemente grande como para que eso justifique que ese equipo gane el punto de choque. Y ahí es cuando puedes entrar a decir, en consecuencia, yo voy a probar cómo gano este punto de choque, por ejemplo, a comparación de mi alta, que es quien está ganando el punto de choque, pero por un margen muy pequeño, yo lo voy a ganar por un margen significativamente más grande. Cuando das un wash o cuando explicas que hay un wash en el debate, tienes que probarlo, es decir, tienes que ir paso a paso a explicar cuáles son aquellos motivos, aquellos análisis que ambos equipos han dado para tratar de contribuir al punto de choque que están discutiendo, y tienes que explicar por qué ambos equipos han dado motivos que son igualmente fuertes para que ese punto de choque sea considerado como un empate. El principio, este es el más clásico, que es la mayoría de argumentos de principios no consecuencialistas implícitamente o explícitamente tienen un encuadre no consecuencialista o un encuadre de principios. Ese encuadre básicamente significa: tengo un principio no consecuencialista que explica por qué, indistintamente de las consecuencias, este argumento de principios es más importante. Si vas a hacer un encuadre de principios, generalmente no recomiendo afirmar que el principio es completamente independiente de las consecuencias y que bajo ningún escenario ninguna consecuencia lo puede ganar. Eso básicamente no es cierto nunca. La estrategia más sencilla que pueden usar para que esto tenga más peso es decir, ok, este principio tiene un peso muy fuerte en el debate. Si otro equipo quisiera ponderar consecuencias por sobre este principio, tendrían que probar consecuencias muy grandes. Y esa es la forma también en la que cuando tratas de atacar un equipo que está armando un principio consecuencialista, es decir, el encuadre, tienes que decirles, no es cierto, tu principio no es absoluto, existen escenarios que demuestran que a veces vamos por sobre ese principio, y luego tienes que analogar porque el escenario del debate que estás analizando es otro escenario en el que en efecto podemos ir por encima del principio. Impactos realistas. Es decir, estás en una ronda donde los equipos han empezado a plantear impactos demasiado grandes o impactos que no parece que sean razonables, que realistamente puedan ocurrir en el mundo. Si ese es el caso, es útil presentar un encuadre, sobre todo cuando eres cámara baja, que diga: los impactos en este debate no han sido realistas por los siguientes motivos,
y lo que haces es presentar impactos que tengan un menor peso, es decir, impactos que son menos grandes, pero que tienen una mucha mayor plausibilidad de que ocurran y en tanto son muchísimo más plausibles, al final terminan siendo mucho más relevantes. Esto seguía básicamente acá. Esto va de la mano con hacer un debate de bajo impacto. Cuando planteas un debate de bajos impactos, tienes que aprender a usar correctamente las palabras para justificar por qué cambios muy pequeños y muy marginales, o que podrían a simple vista verse como marginales en la vida de las personas, en realidad son cambios importantes que mejoran el mundo y en consecuencia son una justificación suficiente para que ganes la ronda. Esto de aquí, reconocer y conceder el encuadre explícitamente, no es propiamente un encuadre. Sin embargo, es una buena estrategia. Es la que recomendé anteriormente. A veces no vale la pena gastar el tiempo porque un equipo presentó un encuadre con el que estás completamente de acuerdo, así que solamente explícitamente recomiendo concederlo. Estamos de acuerdo con el encuadre, vamos a jugar en sus términos, creemos que eso es lo que ellos tienen que probar para ganar, lo que dijeron, y en consecuencia de eso nosotros vamos a tener que probar esta otra cosa para ganar. Lo que recomiendo hacer en realidad la mayoría de veces no es reconocer explícitamente el encuadre tal cual lo ha presentado otro equipo, porque los equipos construyen los encuadres para que les sean convenientes a ellos, porque para eso haces el encuadre, para que aumentes tus propias posibilidades de ganar la ronda. Entonces lo que recomiendo es, si es que estás de acuerdo con el encuadre del equipo contrario, conceder la parte central de ese encuadre y ir depurando aquellas partes del encuadre con las que no estás necesariamente de acuerdo, justificando correctamente por qué crees que esas partes del encuadre no son necesariamente ciertas, y con eso te ahorras un poco de tiempo con, comparado a lo que tendrías que hacer si tuvieras que ir completamente en contra de ese encuadre. El otro, que está bastante de moda, es desbloquear impactos de cámara alta. Es decir, tu cámara alta trata de probar una cosa en el debate, trata de probar un impacto. Sin embargo, antes de probar ese impacto, tendría que haber refutado una idea del equipo contrario, una caracterización, un argumento, o tendría que haber cambiado el propio encuadre. Se dice que uno desbloquea los impactos cuando has correctamente terminado de probar aquellas cosas que eran necesarias de probar para que pudiese ocurrir aquello que tu cámara alta quería que ocurriese. Eso es el desbloqueo de impactos en cámara alta. Muito obrigado.